Buen día, nosotros somos el equipo número 4 y venimos a exponer la práctica número 1 de la materia Electricidad y Electrónica Industrial. Mi equipo está conformado por Ana Cabela Maestra Vargas, María Fernanda Villegas, Aurelio Fernández de Ana Paola, Rafael Carrero Serrano y su servidor Manuel López Lasca. Estas son las herramientas que utilizaremos para realizar la siguiente práctica. Un alicate para pelar cables, un multímetro, una protoboard, unas resistencias, unas herramientas que utilizaremos después, una pila de 9 volts, dos pilas de 1.5 volts, los portapilas y unos cables para protoboard. Estos son los materiales que utilizaremos para el ejercicio 1 y 2, mi compañero y yo. Estos son los materiales que ocuparemos para los circuitos 3 y 4. ¡Wow! Estos son los materiales que necesitaremos para el circuito 5. Estos son los materiales que utilizaremos para el circuito 5. Estos son los materiales para el circuito 7. Para empezar con las mediciones del circuito número 1 que está en serie, comenzaremos midiendo la resistencia total del circuito, la cual nos da una resistencia total de 0.420 kiloohmios. Para continuar, ahora mediremos la resistencia de cada resistencia. La primera resistencia nos da una resistencia de 100 ohmios. La segunda resistencia nos da una resistencia de 218.8 ohmios. La resistencia tercera nos da una resistencia de 22.2 ohmios. La resistencia cuarta nos da una resistencia de 33 ohmios y la última resistencia nos da una resistencia de 47 ohmios. Ahora mediremos el voltaje total. Para esto necesitaremos tener la batería de 9 volts conectada al circuito. El voltaje total nos da 9.33 volts y ahora comenzaremos midiendo cada una de las resistencias. R1 nos da 2.220 volts. R2 nos da 4.82 volts. R3 nos da 0.484 volts. R4 nos da 0.733 volts. Y por último, R5 nos da 1.049 volts. Ahora mediremos la corriente total del circuito número 1. Para esto el multímetro tiene que estar en miliamperes.
Para medir la corriente total del circuito tendremos que hacer puente. La corriente total nos da 22.13 miliamperes. Como es un circuito en serie, la corriente es igual en cada una de las resistencias. Para esto lo comprobaremos con algunas de ellas. Haciendo puente desde este punto, nos da un amperaje de 22.13 miliamperes. Ahora mediremos la siguiente creando un puente. Nos da un amperaje de 22.13 miliamperes, que es igual en todo el circuito. Ahora calcularemos la resistencia total del circuito número 2 que se encuentra en serie. La resistencia total del circuito es de 264.9 ohms. La resistencia de R1 es de 10.5 ohms. La resistencia de R2 es de 99.8 ohms. La resistencia de R3 es de 22.2 ohms. La resistencia de R4 es de 32.8 ohms. Y la resistencia de R5 es de 100.9 ohms. Ahora mediremos el voltaje total de esto. Para poder usar el portapilas, colocamos un clip para que haga contacto. La batería es de 1.5 volts y mediremos el voltaje total, que es de 1.56 volts. Ahora mediremos el voltaje de cada resistencia. El voltaje de R1 es de 58.8 milivolts. La R2 es de 0.58 volts. R3 es de 128.7 milivolts. R4 es de 191.7 milivolts y R5 es de 0.590 volts. Ahora mediremos la corriente total, ya que al ser un circuito en serie, la corriente es la misma en cada una de las resistencias. Esto lo comprobaremos más tarde. Nos da una corriente total de 5.89 miliamperes. Ahora haremos un puente en las siguientes. Nos da un voltaje de una corriente de 5.88 miliamperes. Y solo para corroborar con otro,
continuación vamos a medir la resistencia total del circuito 3. Por lo tanto, nuestro multímetro tiene que estar en ohmios. Nos dio 335.8. El voltaje total nos da 2.89 y como es un circuito paralelo no influye en ninguna de las resistencias. Ahora procedemos a medir la corriente de cada una de nuestras resistencias. Ahora vamos a medir el voltaje total de nuestro circuito. Un total de 9.2. A continuación mediremos el voltaje de cada una de las resistencias. Como es un circuito paralelo no influye, por lo tanto se queda igual. Ahora vamos a medir la corriente total. Ahora mediremos la corriente de cada una de las resistencias. Comenzaremos con la medición de la resistencia total del circuito 5. Para medir la resistencia total la mediremos de extremo a extremo, lo cual nos da 1.280 kiloohms. Después empezaremos con las mediciones de las resistencias individuales, de la resistencia 1 y de la resistencia 2, ya que están en paralelo nos deben de dar la misma resistencia. 50 ohmios. Después la resistencia 5 y la resistencia 7 están en paralelo con la resistencia 6, por lo tanto nos deben de dar lo mismo. 228.9 ohms y la resistencia 6 nos da 228.9 ohms. Y dado que la resistencia 8, 9 y 10 están en paralelo con estas resistencias, unidas nos deben de dar lo mismo. $228.9 ohms. Y ahora mediremos las resistencias 3 y 4, ya que están en paralelo nos deben de dar lo mismo. 1.001 kiloohmios. Y ahora la resistencia 4, 1.001 kiloohmios. Después mediremos el voltaje total del circuito 5. Lo alimentaremos con una pila de 1.5 y otra de 9 voltios. Por lo tanto el voltaje total nos debe de dar 10.54 volts. Después mediremos las resistencias individuales del voltaje. La primera resistencia nos da 412.9 milivolts. La segunda nos da 412.5 milivolts. La tercera resistencia nos da 8.17 volts. La siguiente, la 4, nos da 8.17 volts. La quinta resistencia nos da
1.71 volts. La sexta resistencia nos da 1.866 volts. La séptima resistencia nos da 148.2 milivolts. La resistencia número 8 nos da 149.5 milivolts. La resistencia número 9 nos da 1.032 volts. La resistencia número 10 nos da 0.692 volts. Las corrientes individuales del circuito 5 las tomaremos afando este de aquí, este positivo, lo tomaremos con este y mediremos la corriente 1 dándonos 4 mA, la corriente 2 4 mA, la corriente 3 4 mA, la corriente 4 4 mA, la corriente 5 4 mA, la corriente 6 4 mA, la corriente 7 4 mA, la corriente 8 4 mA, la corriente 9 4 mA, la corriente 10 4 mA. Ahora mediremos la corriente total de nuestro circuito, que nos da como resultado 2.59 amperes. Ahora mediremos la corriente de R1, que nos da un valor de 18.6 miliamperios. R2 nos da una corriente de 8.46 miliamperios. R3 nos da un valor de 2.56 amperios. R4 nos da un valor de 21.2 miliamperios. R5 nos da un valor de 963 microamperios. R6 nos da un valor de 493 miliamperios. R7 nos da un valor de 493 miliamperios. R8 nos da un valor de 2.85 miliamperios. Y R9 nos da un valor de 24.2 miliamperios. Durante la práctica, el circuito 7 se realizó en Tinkercad en lugar de la protoboard, ya que en los cálculos nos dio un amperaje de 4.54, superando el límite de 4 amperes de lo que la protoboard puede soportar. También R3 tiene un valor de 2 ohms, lo que provocaría una caída de voltaje significativamente, provocando un posible sobrecalentamiento, lo que podría dañarla. También es importante asegurarnos de que los cables estén bien conectados y organizados para evitar errores o cortocircuitos, específicamente en circuitos mixtos. Como conclusión, durante el desarrollo de este proyecto fuimos capaces de hacer uso correcto del protoboard. Asimismo, nuestras habilidades de cableado se desarrollaron con total eficacia. Por otro lado, la resolución de los ejercicios no presentó dificultad alguna, por lo cual esta práctica se concluyó de forma satisfactoria.